Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de GR Tutorial. Amigos, en esta oportunidad vamos a conocer todas las funciones y trucos que tiene el WhatsApp Plus. Recordar que esta es la última versión del WhatsApp Plus, la 8.75. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo estás y no te olvides de activar las campanitas para que estés al tanto de todo lo que subo. Entonces amigos, comencemos. Amigos, recordar que el WhatsApp Plus es un mod muy bueno. Quizá usted ya lo conozca, pero para los que no los conocen, les vamos a explicar paso a paso todas las funciones que tiene este WhatsApp Plus. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Entonces vamos a ingresar a nuestro WhatsApp. Si quieres saber cómo descargar este WhatsApp, le estaré dejando arriba un video en las tarjetitas para que ustedes vean cómo descargar. Recordar que el link le estaré dejando en la descripción del video. Entonces yo voy a ingresar a mi WhatsApp. Y amigos, ya estamos aquí en mi WhatsApp. Y lo que vamos a hacer es ir en orden. Ya vamos a aplicar todas las funciones en orden. Entonces hago clic en esos tres palitos o tres puntitos, como quieran llamar. Y hacemos clic donde dice Plus configuraciones. Ya está. Como les dije, vamos a ir en orden. Así que entramos en privacidad y seguridad. Acá hay ciertas opciones que están buenísimas, que debes activarlos sí o sí si tienes el WhatsApp Plus o si vas a descargar el WhatsApp Plus. Por ejemplo, aquí esta opción nos dice ocultar estado en línea. Es para ocultar que estamos en línea. Ojo, si activamos esto, automáticamente tus contactos no te van a ver en línea. Pero tiene un problema, que tú tampoco vas a poder ver a tus contactos en línea. Entonces no lo voy a comprobar en estos videos porque se va a hacer muy alargado. Recordar que hice un video parecido donde le comprobé todo esto, así que esto sí funciona realmente amigos. Entonces le voy a desactivar, ya sabemos esa opción. Ahora sí, nos vamos donde dice privacidad, contactos, grupos o broadcast. Hacemos clic aquí y como pueden ver aquí tenemos opciones para ocultar de nuestros contactos. O sea, si deseamos ocultar los tics azules, el segundo tic, el micrófono azul, el escribiendo o el grabando. Si deseamos activar una de sus funciones, activamos y solo se va a ver en contactos, como les digo. Pero si quieres hacer lo mismo en grupos, de igual manera activa las opciones. Amigos, ya sabemos que estas opciones, que ocultar tics azules, es para que tus contactos piensen que aún no has visto los mensajes. Ocultar el segundo tic es para que vean que supuestamente aún no te llega el mensaje porque sale solo un tic. Ocultar micrófono azul, obviamente sabemos, para que sepan que aún supuestamente no hayas escuchado el audio. El ocultar escribiendo y ocultar grabando, obviamente está claro, ¿no? Lo que significa. Bien amigos, una vez hecho eso, pasamos acá donde dice chats. Entonces acá vemos la opción de deshabilitar la etiqueta de reenviado. Cuando activamos esto, vamos a poder reenviar mensajes sin que salgan la etiqueta de arriba que dice reenviado. O sea, esto nos va a ayudar para que los mensajes parezcan que fueron tuyos. Ahora amigos, pasamos a la siguiente y la verdad que eso está interesante porque se trata de anti-eliminar mensajes. Esta es la opción que les gusta a todos, estoy seguro, porque esta opción nos ayuda o nos permite ver todos los mensajes que nuestros contactos nos eliminan. Activamos esto y a partir de ahora vamos a poder ver todos los mensajes que eliminan nuestros contactos. Entonces eso está muy bacán por esa parte. Bien amigos, ahora pasamos a la siguiente opción que dice muestra los tics azules después de responder. Esta opción nos va a permitir amigos ver los mensajes y tu contacto va a ver que aún no le viste su mensaje. Y solo va a aparecer las palomitas azules, mejor dicho, que viste su mensaje cuando tú decidas responder ese mensaje. Mejor dicho, tú puedes dejar el tiempo en visto a la persona cuando quieras y cuando se te da la gana lo respondes y recién esa persona va a saber que viste su mensaje, supuestamente. Entonces voy a activar esa opción, que está genial. Ahora sí pasamos al tema de los estados. Amigos, en esta opción teníamos muchos problemas en las anteriores versiones, pero esta última versión, la 8.75, trae ese error resuelto, que nos va a servir ocultar ver estados, que vamos a poder ver los estados de nuestros contactos sin que ellos se den cuenta que ya viste su estado.
pero como les digo tenía errores, así que esta versión ya lo ha arreglado, así que ya vas a poder ver los estados de tus contactos de manera oculta. Entonces ahora sí pasamos a la siguiente opción, que es anti-eliminar estados. Esta opción también es muy buena porque te va a permitir ver todos los estados que borran tus contactos. Vas a poder ver estados borrados de tus contactos. Entonces a lo que corresponde privacidad y seguridad es todo eso. Ahora sí salimos de acá. Ahora amigos, ya salimos de privacidad y seguridad. Ahora sí vamos a hacer clic donde dice temas, para ver y descargar temas. Amigos, WhatsApp Plus tiene una gran variedad de temas, así que vamos a descargar temas. Ya está, como pueden ver, si quieres el WhatsApp original está aquí. Tiene 4013 temas que usted puede elegir a su gusto y descargarlo e instalarlo para pues aplicar esos temas, ¿no? La verdad que está genial. Entonces salimos de acá porque sí funciona. Ahora sí nos vamos a la opción de universal. Hacemos clic ahí y rápidamente hacemos clic donde dice estilos entre paréntesis apariencia. Acá vamos a ver la variante de emojis. Amigos, tiene una gran variedad de emojis. Si a ti te gusta el estilo iPhone o iOS como se dice, haces clic en Android 0, descargas primero. Ahora sí aplicas y ya está, voy a poder enviar emojis estilo iOS. Vamos a comprobar esto, ¿sí? Y como pueden ver amigos, aquí están los emojis estilo iOS. Entonces vamos a salir rápidamente. Entramos nuevamente a la opción. Ya está. Y amigos, aquí hay otras variedades de emojis que usted desea, lo descarga y lo aplica según a su gusto. Entonces yo lo voy a dejar en lo normal. Ahora sí pasamos al estilo de fuente. Aquí vamos a cambiar el tipo de letra. Elegimos aquí y pues cambiamos al estilo de letra que queramos de acuerdo a nuestro gusto. En mi caso voy a cancelarlo. Y aquí hay otro apartado de iconos. Aquí vamos a elegir nuestro icono que queremos que aparezca. Por defecto el WhatsApp Plus, el icono es el azul. Y pues claramente si quieres que no sepan que tienes el WhatsApp Plus, lo puedes cambiar a este icono normal y ya va a aparecer el icono acá como verde. Vamos a ver que se va a modificar. Y como pueden ver amigos, ya se modificó y parece pues el WhatsApp normal. No hay sospechas que tienes el Plus. Entonces ingresamos nuevamente. Y ahí amigos, aquí pueden elegir pues el icono que ustedes desean. Hay una gran variedad. En mi caso voy a salir. Ahora amigos, ahora sí salimos de este apartado de apariencia y hacemos clic donde dice ajustes. Aquí hay una gran variedad de opciones que están buenas. Por ejemplo, el límite de imágenes. Para poder enviar más de 10 imágenes activamos esta opción y ya está, vamos a poder enviar pues más de 10 imágenes. Ahora amigos, vamos a lo que le han agregado en esta nueva versión, en la última versión. Es la opción de incrementar límite de reenvío. Antes normal se podía enviar pocos chats, un mensaje. Y ahora pues vamos a poder reenviar mensajes hasta 250 personas o 200 chats. Entonces yo lo activo esa opción porque está buenísima. Ahora, si a ti te gusta o si te deseas activar el siempre en línea para que tus contactos vean que estás siempre en línea por más que no lo estés, activas esta opción. Esto es opcional, cuando desean. Entonces yo lo voy a desactivar eso. Y ya está. Ahora, una vez hecho eso, si desean cambiar el idioma, también pueden cambiar el idioma de acuerdo a los que están. Entonces en mi caso lo voy a dejar ahí. Entonces ahora sí salimos de esta opción y nos vamos a pantalla principal. Una vez aquí hacemos clic en pantalla principal y nos va a salir estas opciones. Nosotros primero, como les digo, estamos yendo en orden, hacemos clic en barra superior. Entonces amigos, como primera opción tenemos aquí. Si a ti te gusta activar los estados de forma de Instagram, activas esta opción y pues vamos a ver el cambio. Ya te salen las historias acá como estilo Instagram. Entonces si no te gusta lo desactivas obviamente. En mi caso lo voy a desactivar. Ahora sí, si a ti te gusta que tu nombre salga por esta parte, en la parte superior, activas esta opción y tu nombre va a salir amigos. Y si deseas desactivar tu información, activas esto y ahí pues depende, ¿no? Bien amigos, entonces eso sería lo que corresponde aquí. Ahora sí salimos y hacemos clic donde dice filas. Hacemos clic en filas. Bien amigos, una vez aquí vamos a ingresar a la parte de abajo. Y amigos, vamos a activar la opción tiempo transcurrido. Lo que nos va a permitir ver hace cuánto tiempo tu contacto dejó de estar en línea.
Y para ver a los contactos en línea sin necesidad de entrar a chat, no vamos a tocar nada, porque si activamos esto lo vamos a desactivar esta opción, como pueden ver aquí, así que va a quedar ahí y eso no va a permitir eso. Entonces vamos a ver ahora, vamos a esperar un poquito y aquí pues nos dice el tiempo transcurrido, hace 2 minutos que estaba en línea y acá nos sale que está en línea este contacto. Entonces está genial por esa parte. Ahora sí, entramos nuevamente a pantalla principal y nos vamos a una opción que está buenísimo, que hace poquito nomás la han agregado en esta última versión. Es el apartado de los estados. Y amigos, pues como pueden ver, ya hay la opción para enviar estados de hasta 5 minutos de límite. Entonces ya vas a poder enviar más de 30 segundos tus estados. Entonces nada más debemos de activar eso. Ojo, lo malo que solamente las personas que tengan este tipo de mods van a poder ver los estados completos. Las que tienen la normal obviamente lo van a ver 30 segundos nada más. Entonces lo que corresponde a eso ya está. Ahora sí salimos de estados. Ahora sí amigos, pasamos a la siguiente opción, que es pantalla principal. Hacemos clic ahí y ahora hacemos clic en esta parte donde dice mods, fondo de pantalla personalizado. Aquí nos va a permitir pues poder personalizar los fondos de cada chat. Por ejemplo, una vez activada esta opción, vamos a poder poner los fondos a cada chat, mejor dicho, ¿no? Amigos, entonces a lo que respecta a las plus configuraciones de este WhatsApp, pues corresponde todo eso, lo más importante. Ojo, hay más opciones que se lo va a ver detalladamente, pero eso va a hacer que sea muy alargado el vídeo, por lo que vamos a ver otras opciones que tiene. Así que salimos de esto y vamos a ingresar al tema de estados. Amigos, hay una opción muy buena que tiene el WhatsApp Plus, que es poder descargar estados de nuestros contactos. Muchas veces nos pasa que nos gusta un video o un meme de algún contacto y le pedimos, y pues es un poco incómodo, ¿no? Y con esta opción nada más entramos, nos gusta ese meme, hacemos clic en descargar y ya está guardada en la galería, y ya vamos a poder tener el meme pues para poder compartirlo en cualquier red social. Entonces es lo que corresponde este WhatsApp, esa opción en ese caso. Otra cosa amigos, si quieres poner en modo avión tu WhatsApp para que no te lleguen los mensajes ni nada por el estilo, haces clic aquí, activas y ya no te van a llegar mensajes. Desactivas eso, te van a empezar a llegar los mensajes, así de fácil. Otra cosa, si quieres poner a modo oscuro, haces clic nada más aquí y ya se va a poner en modo oscuro. Si no te gusta, pues obviamente lo desactivas y así de fácil amigos. Entonces amigos, este WhatsApp Plus es genial. La verdad que tiene funciones muy excelentes. Yo te sugiero que lo descargues porque además no te van a banear, no te van a eliminar tu cuenta, es anti-baneo. Entonces no tengo más que agregar en este video. Solo te pido que si tienes dudas, escribe en la caja de comentarios y te pido que me regales tu like en agradecimiento al video. Entonces nosotros nos vemos en el próximo video. Bye bye.